hijos. ¡Una bulla! ¡Otra bulla en la México! ¡Otra bulla en las Fuerzas Armadas! ¡Otra bulla en la Lejuna! ¡Otra bulla en Navarral! Le doy gracias a la vida por haberme dado tanto. Aquí está Chávez de pie con ustedes. Aquí estamos los hijos de Guaycaipuro. Los hijos de Simón Bolívar, los del Caracazo somos nosotros, los del 4 de febrero, carajo. Yo no les fallaré, seré fiel para siempre al pueblo de Venezuela. Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy que estamos además en el mes de octubre recordando al comandante presidente Hugo Chávez en aquel muy espiritual encuentro de todos nosotros en la campaña electoral de ese año en el que él se despide públicamente con las 7 avenidas repletas de corazones latiendo al mismo tiempo. Vamos a abrir y decidimos abrir con ese video para cargarnos de espiritualidad, porque además tenemos a una invitada muy especial que no solamente es una persona con una gran trayectoria, conocimientos en las materias que maneja, sino que es una persona a quien yo considero de un con nosotros. Doctora Asia, bienvenida al programa, tu programa En la Balanza. Puedes retirarte el tapabocas para que puedan verse los gestos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación, Olga, y por supuesto a todos los trabajadores y las trabajadoras de TVS por la bienvenida. Estamos nosotros invitando a la doctora Asia Villegas. Recordemos que ella es médico, graduada, además, profesional de la salud. Médica graduada en el Instituto de Medicina de Kiev, en Ucrania. Yo la verdad es que hubiese querido estudiar en la Unión Soviética también en su momento. Una gran experiencia, me imagino. Sí, por supuesto. Además, una gran trayectoria, no solamente en el área de salud, como defensora de la salud, también en el área de derechos humanos. Sí. Estuviste en la Defensoría del Pueblo, en el grupo fundacional. Con Dilia Parra. Con Dilia Parra en ese momento, que además que era la niña querida de la constituyente, que era crear la Defensoría del Pueblo como un instrumento, como una institucionalización de los derechos. Y los 5 poderes públicos. Exactamente. Y también estuviste como defensora de salud, en lo particular, como médico, ejerciendo además el tema de derechos humanos. Venías ya de la comisión, de la extinta comisión del Congreso en materia de derechos humanos, también fue una experiencia. Sí, por supuesto. E hiciste un trabajo importante como especialista en el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, que es una convención vinculada a un tema tan importante como es erradicar y sancionar la violencia de género, la violencia contra la mujer. O sea, tenemos una extraordinaria invitada el día de hoy y además muy querida hermana, con quien yo sé que todo donde fue viceministra y luego ministra, llevando adelante grandes proyectos, además como parte de su trayectoria, y ahora está en una tarea nueva, que es la tarea electoral de cara a rescatar la Asamblea Nacional de 5 años de haber sido utilizada para asfixiar al pueblo venezolano y especialmente a la mujer venezolana. Bienvenida, Asia. Gracias, verdad, agradecida por la invitación. Te reitero mi saludo también muy cariñoso y honrada por esta invitación a un programa de tu prestigio que le pone la impronta también de tu trayectoria. Agradecidísima a todos y a todas. Mira, Asia, hay tantas cosas que conversar contigo. Así es. Hablábamos de todos los proyectos que además tú has seguido. Yo quisiera comenzar primero hablando de los proyectos que se han hecho antes de la Asamblea Nacional, que estuvo en desacato durante 5 años. Quiero que hagas tu análisis también luego
sobre qué se dejó de hacer en esa Asamblea Nacional en relación a la mujer, a la familia, a los niños y adolescentes, que es el núcleo Así es. principal. Pero cuéntanos un poco de los proyectos que precedieron a ese Sí, cómo momento. no. Bueno, creo que es una pregunta muy oportuna porque justo nosotros y nosotras acabamos de celebrar 20 años de institucionalidad de las mujeres. Venezuela, desde los que era la institucionalización de instancia de defensa de los derechos de las mujeres. Con la venida de la Defensoría del Pueblo, por supuesto, también se crea allí la Defensoría de la Mujer, pero era necesario desde el Ejecutivo, ya no solo desde el poder moral, que contemplaba, por supuesto, la Defensoría de la Mujer en el escenario de la Defensoría del Pueblo como una instancia veedora de la acción del Estado ante posible vulneración de derechos humanos, sino que además desde el Ejecutivo, la ejecución de las políticas públicas enmarcadas en los distintos planes de los planes que enarbola la nación en la construcción de la sociedad, del país, del desarrollo de la nación, era necesario la construcción de instancias desde el Ejecutivo. Y así fue, nace primero el Instituto Nacional de la Mujer, a la cabeza nada más y nada menos de María León. Precedió ese instituto la CONAMU, ¿te acuerdas? La Comisión Ajá. Nacional de Mujeres, donde conjugó y convocó a grandes luchadoras de los derechos de las mujeres. Bueno, y nace el Instituto Nacional de la Mujer con la conducción acertadísima de nuestra María León, la Leona de Chávez, y también con nuestra primera defensora, María del Mar Álvarez, que vale la pena recordar y honrar. Y posteriormente nace, 10 años después, nace el Ministerio ya del Poder Popular para la Mujer y en su desarrollo toda la institucionalidad regionalizada que contempló mecanismos de defensa de los derechos de la mujer y sobre todo el diseño de políticas públicas que nos permitía y que nos permitió en los primeros 2 lustros de este siglo abonar a las condiciones de igualdad de la mujer y por supuesto también un desarrollo normativo Que era fundamental, que era además. fundamental. No era suficiente las políticas públicas sin ese desarrollo normativo y ese desarrollo normativo era insuficiente si no había políticas públicas que concretara las condiciones de superación de la feminización de la pobreza, la concreción de las ¿Cuáles eran los principales problemas que teníamos, que recibimos, que heredamos en el 98 y a cuáles le dimos respuesta antes inmediatamente del lo más, 2015? como no, por supuesto. Cuando yo te digo que los 2 primeros lustros de este siglo avanzamos en las condiciones de igualdad, es porque para el 1999 solo era la población de la tercera edad protegida por la Seguridad Social 300.000 personas. Y sobre todo la mujer venezolana es beneficiada en tanto en cuanto su expectativa de vida es superior. La expectativa de vida promedio en el país es de 75 años, pero a expensa de la mujer. La mujer venezolana vive 79 años y el hombre venezolano tiene una expectativa de vida de 72 años. Así que cuando nosotros alcanzamos la universalidad del derecho a la seguridad social, estamos hablando de políticas de protección a la población de la tercera edad. Creo que es una de las cosas fundamentales. Hoy con más de 4 millones de personas, fundamentalmente mujeres, 6.5% de la población. El otro tema fundamental es que somos el 50% de la población. Y como dice María León, la Leona de Chávez, somos las madres del otro 50, sobrinas, tías, parejas, hijas, hermanas, Educadoras. educadoras, etc. Lo cierto es que nosotros y nosotras empezamos este desarrollo de la igualdad a partir del artículo 88 constitucional, que dice que el trabajo hacer nosotras
productoras y productivas. El 88 constitucional establece que el trabajo doméstico es trabajo, en tanto en cuanto producimos calidad de vida. Nuestro producto de trabajo, de ese trabajo, Es la integridad de seres humanos. de planchar, cocinar, lavar, el trabajo doméstico en sí mismo genera calidad de vida. Por lo tanto, toda mujer es productora y productiva. Igualmente, las políticas de protección social integral. Ahí establece un importante avance en lo que es la superación de las condiciones de nuestros hogares. Nosotros somos cerca, y nosotras somos cerca de 7 millones de hogares. El 40% tiene jefatura femenina, jefatura mujer sola. ¿Cuánto es el porcentaje? Del 40%. Esto es importante porque el diseño de las políticas de la protección del hogar protege fundamentalmente a esa cabeza del hogar. El INE dice que cuando tenemos pareja la jefatura es masculina, nosotros decimos que es jefatura compartida, Claro. no necesariamente porque tengamos la pareja, él es el jefe de la casa. En dado caso es jefatura compartida y está la presencia de una pareja. Entonces, las políticas de protección integral en los primeros lustros, que significó no solo los sistemas de misiones y grandes misiones, sino que todo lo que tiene que ver con la garantía del derecho a la salud y su gratuidad y su universalidad, lo que tiene que ver con la educación y la posibilidad del acceso a la educación. Hoy tenemos madres, abuelas jóvenes que también son profesionales en las distintas áreas y eso lo dio las políticas de educación y su municipalización. Así que eso como una de las cosas más importantes en el caso de nosotras las mujeres, porque el hogar para nosotras es mucho más que bloques y cemento, es un espacio de relacionamiento de nuestra familia, de los integrantes de ese hogar y de ese hogar por en muchos de los casos por extensión que construimos. Nosotros, doctora, nos tenemos que ir a un corte en este momento porque me están llamando el corte, pero yo te dejo una pregunta, porque tú mencionaste algo que a mí me hizo ruido y me encantaría que lo habláramos. Aquí se cuestionó mucho que la mujer y la mujer adulto mayor estudiara una carrera a través de las misiones. Imagínate el desprecio que había, no solo hacia la mujer, sino hacia el adulto mayor, que algunos consideraban que es que no tiene derecho a estudiar cuando quiera estudiar. De ese punto vamos a hablar porque es importante cómo fuimos cambiando la forma de pensar gracias a la Revolución Bolivariana. Nos vemos en el siguiente segmento. Continuamos en la balanza analizando con nuestra invitada de hoy, la doctora Asia Villegas, el protagonismo de la mujer en esta vanguardia histórica. Tenemos, les recuerdo, como invitada especial a la doctora Asia Villegas, médico, exministra de la Mujer, con una gran trayectoria en materia de derechos humanos y que hoy nos acompaña para analizar el tema. Dejamos el segmento anterior, doctora Asia, el tema de cómo nos agredieron cuando empezó el proceso de reconocimiento de los derechos de la mujer dentro del proceso revolucionario y que la mujer que estuvo en su casa, que no tuvo oportunidad de estudiar, que no tuvo oportunidad a lo mejor de liderar un proyecto de vida propio, comienza a estudiar, por ejemplo, medicina a los 50 años, que a mí me parece loable. Yo quisiera dedicarme a estudiar medicina, que fue una de las carreras que creo que dejé que no hice. A mí me gustaría estudiar Derecho. Podemos hacer. Entonces cuestionaban que una mujer y una mujer de edad, o sea, no solamente cuestionaban a los adultos mayores, Pero todas las mujeres tenemos sino edades. que además una mujer, exactamente, una mujer adulto mayor pudiera tener la oportunidad de incorporarse a estudios formales. A lo que siempre soñó, que fue estudiar medicina, estudiar derecho, estudiar cocina, estudiar lo que quisiera, pero dedicar a su vocación, a lo que siempre soñó. Yo quisiera me contaras, porque esto es parte del modelo que se repite, la violencia no es solamente, eso es importante destacarlo, intrafamiliar, como normalmente se conoce, o internacionalmente se enfoca mucho la violencia intrafamiliar, pero no la violencia del sistema. Lo intrafamiliar es una reproducción interna del modelo capitalista, del modelo patriarcal, del modelo... Yo quiero que nos cuentes dentro de tu trayectoria, cómo lo has visualizado, cómo lo analizas, de dónde viene el origen de la violencia contra la mujer, que además, como tú dijiste, 40% de los hogares venezolanos tienen jefatura
de mujeres, o sea, Así es. somos un Bueno, país de lo mujeres. primero es que decirte que esta ley orgánica por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia contempla 21 formas de violencia. Ella nace en el 2007, desarrolla en un primer momento 19 formas de violencia, sus conceptos, y posteriormente en el 2014 se hace una primera reforma y se incorpora 2 nuevas formas de violencia, y un poco de eso vamos a hablar ahorita, pero quisiera ir un poco a la historia, Olga, si me lo permite, Sí, claro. porque hace 500 años los escribientes de aquellas épocas que reportaban a España, al Imperio Español, hablaban sobre los hallazgos que encontraron en nuestras culturas. Y María del Mar Álvarez, de quien yo no hacía referencia hace poco, escribió un libro sobre las luchas de las mujeres en Venezuela. Y ella se remonta para aquellos tiempos, y aquellas escrituras hablaban que los describían. De aquella época ellos escribían y describían que jugábamos todo el día y que además las mujeres éramos unas holgazanas, que jugábamos pelota y lo que estábamos era estar y compartir con todos los integrantes colectivos de aquella forma de organización que preexistía. Para ella éramos una holgazana porque no estábamos pendientes de la comida del marido, imagínate. Y desde ahí comenzaron los insultos y la violencia. Posteriormente, esas indígenas que enarbolaron también parte de la resistencia indígena, muchos años después, ya para 1776, ya no se llamaban Urquía, ni se llamaban Apacuana, ya se llamaban María. ya se llamaban María, Rosa, Juana, etcétera. Y sin embargo, en 1776 ellas enarbolan una de las protestas de mujeres más antiguas que se recuerda, que era protestar al comendador de Petare y de Baruta porque las hacían trabajar en tierras ajenas, además las mejores tierras, sin poder ellas trabajar sus propias tierras. Pero la organización inicial hablaban del Consejo de Ancianas, que elegían a las cacicas que emprendían el liderazgo en las comunidades. Esas historias es parte de la deuda que tenemos. Si tú me dices qué deuda podemos tener, bueno, por supuesto escribir la historiografía de las luchas de las mujeres venezolanas y por supuesto reivindicar lo que ha sido la construcción de la reina del Guácharo, que desconocemos sus nombres, que llevó adelante a más de 5.000 hombres guerreros hacia grandes batallas. Y ciertamente, mientras las luchas de las mujeres europeas, podemos recordar la sufragista o la lucha por los derechos humanos, etcétera, muchas de nuestras indígenas terminaron empaladas en las plazas de las épocas por ser lideresas y combatientes de primera línea. De ahí venimos, esas son las historias. Pero esos insultos y esas acciones de misoginia se expresan hoy también en la acción patriarcal. Una relación de subordinación de las mujeres y una relación de subordinación, por supuesto, en muchos de los casos no pacífica, a veces demasiado sutil, a veces demasiado impuesta. Y esas son las luchas por la igualdad que hemos enarbolado durante estos siglos y hemos tenido episodios históricos de grandes mujeres, de grandes resistencias, además de las ya conocidas heroínas que tenemos y que recordamos. También están, y yo hago mucha referencia a ellas, a las troperas en la gran batalla de Carabobo. Ahorita que estamos en la era bicentenaria, muchas de nuestras mujeres fueron descubiertas sus cadáveres en este campo de Carabobo. De nuestra historia, por cierto. Y hoy, ya 200 años después, erguidas, orgullosas, emancipadas, liberadas, visibilizadas por la Revolución Bolivariana, asumimos el protagonismo y lo podemos ver en cualquier comunidad. Tú ves el 70% del liderazgo de base comunitaria son las mujeres.
en los consejos comunales, en los comités de salud, en los comités de igualdad y equidad de género, jefas de calle, y sobre todo en una de las políticas más complejas, que es por lo menos las de los CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción para la distribución de nuestra población. Pero además somos el 70% de la matrícula universitaria, mujeres que hoy asumen el desarrollo profesional. Y desde las grandes misiones como el Yo Sí Puedo demostró la necesidad de la mujer en su formación y además el reconocimiento de saberes y el reconocimiento de conocimientos de la vida son parte de esta lucha por andar caminos de liberación y de emancipación. Es el mismo desprecio, los mismos que nos dicen come lentejas o que estás muy vieja para estudiar abogacía o estudiar medicina o asumir ser promotora comunal de parto humanizado o ser promotora de salud. Déjame decirte que los comités de salud que nacen en el 2003, mucho antes que los consejos comunales, fundamentalmente fueron mujeres que recibieron a esa misión médica cubana inicial, originaria, y asumió desde sus propias casas constituir los primeros consultorios médicos populares con los comités de salud. Esas son nuestras mujeres. Hija médica que no tuvieron. Pero lo cierto es que la mujer venezolana asumió el liderazgo y la vanguardia de la revolución bolivariana por la primera razón, su visibilización, su reconocimiento. Creo que son uno de los signos más importantes y la contribución fundamental en la consolidación de la institucionalidad de las mujeres, que promovió la formación, que promovió la participación. María León tiene en su haber una de las cosas más hermosas, que fue la creación de los puntos de encuentro, donde las mujeres se encontraban para verse, para reconocerse, para reencontrarse en las conversas de la vida y la cotidianidad. Y el reconocer que una vida libre de violencia es posible, el reconocer que asumir el liderazgo en la comunidad era posible y que era para nosotros la oportunidad histórica y entender que una revolución que nos enmarcaba en el desarrollo de una sociedad de iguales era la que podía superar las brechas de la desigualdad, las brechas de la misoginia, las brechas del patriarcado, las brechas de una cultura que no solo nos subordinaba, sino en muchos de los casos también mercantilizaba el cuerpo y la figura de la mujer. O sea, podemos decir que entre los avances, porque vamos por fases, ¿no? Estamos contando un poco las fases en estos 20 años de revolución. Los dos primeros lustros, sobre todo, se dedicaron a identificar cuáles eran los elementos de violencia que estaban presentes en la sociedad. Se logra además crear la institucionalidad, una norma. Pero además un texto constitucional lucha histórica de las mujeres, a igual trabajo, igual salario, y eso está contemplado en el texto constitucional. Yo creo que es bueno decirle a quienes nos escuchan, doctora Asia, que por ejemplo en Europa, sobre todo en el caso particular España, un hombre y una mujer no ganan igual aunque desempeñen las mismas funciones. Así es. Desempeñas el mismo cargo, las mismas tareas, tienes los mismos conocimientos, pero sigue manteniéndose una brecha salarial. Si eres hombre, ganas más que si eres por mujer. eso vamos a la Asamblea, Olga. Por ejemplo, el texto constitucional desarrolla que en el artículo 76 el derecho a decidir. Dice, tenemos derecho a decidir el número de hijas e hijas que queremos tener y el intervalo entre ellos. Pero además también dice que el Estado se hará responsable de crear las condiciones para ese derecho y que hay un ejercicio de ¿Qué tema, doctora? Nos tenemos que ir a un corte. Vamos a seguirlo en el próximo segmento porque yo quiero que lo profundice y que yo no te pueda interrumpir. Porque es un tema muy importante. Es hablar de qué dejamos de hacer y hacia dónde vamos. Los desafíos. Nos vemos en el próximo segmento con la doctora Asia Villegas aquí en La Balanza. Volvemos con nuestro programa En la Balanza con nuestra invitada especial de hoy, la doctora Asia Villegas. Hemos estado conversando con nuestra invitada lo que ha sido
la identificación de la violencia a través de la historia, que me dice además que cualquiera que quiera profundizar en esos temas, en la página web del Ministerio del Poder Popular para la Mujer, ahí hay suficiente literatura, suficiente información, recomendaciones, artículos, instrumentos que puedan utilizar para aprender en las áreas que quieran aprender sobre el tema de los derechos de la mujer. Y allí tienen además, bueno, ahorita está, saludamos también a la ministra Carolis Pérez. De avanzar en lo que... No, y uno aprende. Fíjate que uno todos los días, en estos días, me dio una lección, Carolis, importante, sobre todo porque el lenguaje que usamos todavía está muy cargado de sexismo. De sexismo, ¿no? Así es. Entonces, me hizo una reflexión importante que me decía, no podemos hablar de mujeres prostitutas, sino prostituidas, porque el sistema las lleva a una condición extrema en la que deciden una actividad que normalmente no tendrían por qué decidir si el sistema le diera otro tipo de oportunidades. Sí, eso es uno de los temas también muy interesantes. Ese tema es muy importante, como el lenguaje, bueno, tú ahora me hiciste una corrección también con algo que dije, no recuerdo, pero es que son esos detalles que todavía conservamos. Mira, Olga, ahí por cierto voy a aprovechar, disculpa la dispersión, dentro de eso que llamamos la institucionalidad de las mujeres, hay una cosa que se llama el observatorio de medios, que si tú me dices las cosas que quedaron pendientes, era darle relevancia a esa coordinación. Nosotros aspiramos constituirlo como un instituto o una fundación. Ese observatorio de medios mide el sexismo en los medios, el sexismo, la homofobia, la discriminación, y es un espacio donde se diseñaron unos indicadores para la medición de esta cosa que pareciera muy cualitativa, muy cultural, pero que es absolutamente medible. Y se lo aplicamos en su oportunidad, este instrumento, este sistema de indicadores, se lo aplicamos a un programa instrumento generado desde el Observatorio de Medios, y tiene que ver con eso. Para eso también vamos a la Asamblea, sobre todo para que aquello que establece el lenguaje no sexista, una de las cosas más importantes de la Constitución de 1999, se haga posible en todo documento público, en todo certificado, diploma de una universidad, por ejemplo, y en todo, por supuesto, documento que emite el Estado venezolano. No es un tema, para los que nos escuchan, no es solo un tema de cómo dicen las cosas, sino lo que representa. Los imaginarios. Exactamente, lo que representa eso que estás diciendo. O sea, por ejemplo, en el caso de la diferencia de hablar de una mujer, en este caso que yo estaba no es lo mismo cuando tú dices... a un gueto en Colombia, y le comento que había un gueto en Colombia donde asesinaban a mujeres que estaban en la prostitución, pero lo dije rápido, dije mujeres prostitutas, me dice, no, Olga, prostituida. Y la representación es distinta. Sí, porque aquí identificas que ella es víctima del sistema y está siendo utilizada por el propio sistema. Cuando tú hablas de que ella, del lenguaje... Por eso es que nosotros no hablamos inclusive de oportunidades, sino condiciones de vida. Es importante, y eso es lo que nosotros llamamos no solo perspectiva de género, sino perspectiva de clase. Es necesario crear condiciones de vida para la igualdad. No es solo un ejercicio de oportunidades, porque las oportunidades pareciera que yo las agarro o no las agarro y es mi responsabilidad. En cambio, la construcción de condiciones para la igualdad. Por supuesto, lo que tú dices es así. No es lo mismo cuando tú dices mujer pública y dices hombre público. La connotación que genera eso es distinto. Y así podremos tener una larga lista de lo que significa la construcción de imaginario alrededor de la mujer, ¿sabes? No es lo mismo una mujer experta a un hombre experto, o un hombre experimentado a una mujer experimentada. Hay un destape de imaginario que tienen una impronta moral, ética, cuestionadora y descalificadora, ¿sabes?
Es Ese es uno de los importante, grandes desafíos. sí, es importante recordarles que nosotros en la Constitución del 99, además el artículo 21 expresa claramente en cuanto a la igualdad que debe garantizarse la igualdad material. O sea, es decir, no se trata de oportunidades iguales, sino de condiciones. Y así lo dice el artículo, porque cuando hablamos de igualdad material es que tú garantices que aquellos grupos que son vulnerables o vulnerados tengan condiciones para poder acceder en igualdad a esas oportunidades. Porque no es lo mismo que se te presente una situación, por ejemplo, lo que pasaba antes con el ingreso a la universidad, que decían, no, es que todo el mundo tiene la oportunidad de entrar, no, pero cuando tú has tenido una situación de miseria en tu casa, de tradición de que tu mamá y tu papá tienen que trabajar todo el día, que nadie te puede atender, que en la comunidad no hay organización, que no hay quien se ocupe de tus asuntos, que tú estás todo el día en la calle, que tienes un problema de desnutrición, que vas un día al colegio y al otro Claro, no, y ahí hay que eso, hacer eso un ya reconocimiento. te hace una brecha para llegar a eso. Entonces, Así, y ahí es tan importante hacer venezolana. Cuando tú dices eso, tú dices, yo antes de ir a la universidad, bueno, tú tienes que resolver una serie, o a la universidad, o al liceo, o a la escuela, o al trabajo, tú tienes una serie de tareas en el hogar. Eso es lo que llamamos el cuido, el sistema de cuido. ¿De quién es responsabilidad? De todos los integrantes del hogar. Y ahí está la apuesta, ese hogar igualitario, paritario, donde todos y todas somos corresponsables. Pero históricamente hemos sido responsables nosotras. Y esa carga de trabajo doméstico que históricamente se le asignó a la mujer en su rol de reproductora, es lo que el artículo 88 dice que es trabajo, porque eso produce calidad de vida. Pero eso nos empata con otra cosa. El ministerio se llama Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando para todos y para todos, una responsabilidad de construir la igualdad. Y ahí y aterrizo yo en algo que tú me preguntabas en el otro set, que era el tema del artículo 76, del derecho a decidir, el número de hijos e hijas que queremos tener, el intervalo entre ellos, el tema de la paternidad y la maternidad. Y por eso es que Parto Humanizado establece uno de los temas más importantes, que es el tema de la igualdad. El goce y el disfrute, en el caso de los hombres, de la paternidad. Encontrarse ellos ya no solo con la responsabilidad histórica que la paternidad los implica y los involucra, sino además que ellos se redescubran en la ternura y en el goce y en el disfrute de la paternidad. Porque también el patriarcado, el machismo, que es su expresión cotidiana, les secuestró el goce y el disfrute de esa posibilidad de verse tierno en ese ejercicio de la paternidad. Entonces, se trata, en el caso de Parto Humanizado, una de las políticas que convoca a la sociedad a un paradigma distinto, donde el parto y el nacimiento es un hecho de derechos, el parto y el nacimiento debe ser libre de violencia, y el parto y el nacimiento es un acto no solo de la mujer, sino de la sociedad, de las parejas, de la comunidad, del Estado garante de derechos y de los equipos de salud para la erradicación de toda forma de violencia, pero también apostar a cambiar la manera de nacer. Y eso nos cambia la manera de vivir. Es un punto también importante que además tú como médico, no solamente como luchador en materia de derechos de la mujer, sino como médico, nos expliques, porque ciertamente el parto humanizado rompe con uno de los grandes problemas que teníamos en Venezuela, que era el de la violencia obstétrica. Y sobre todo, digamos que en el ejercicio privado de la salud era muy frecuente porque por razones económicas. Explícanos un poco para que nosotros entendamos cuál fue el cambio de paradigma con el parto humanizado. Desde el Ministerio del Poder Popular para la Mujer se desarrolló el Plan de Derechos Sexuales y Reproductivos. Ese primer plan, ahorita se está desarrollando un segundo plan en apoyo también con el Fondo de Población.
Y ese primer Plan Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos buscó los mecanismos para que ese artículo 76 aterrizara y se convirtiera en una política pública. Hijo de ese plan es este documento, que fue un programa que era la maternidad deseada, feliz y segura. De manera que los grandes desafíos, que era la reducción del embarazo a temprana edad y en la adolescencia, la reducción del índice de cesárea, la reducción de la violencia obstétrica, fueran no solo banderas de lucha, no solo fueran consignas, sino se concretaran en políticas que aterrizaran y llegaran a la mujer en la realidad, en la cotidianidad. Y de esta maternidad deseada, feliz y segura, nace también el parto humanizado como una instrucción expresa del presidente Nicolás Maduro, que vivió su propia experiencia como hombre y fue tan transformador y tan potente que hoy, siendo el primer comunicador de la nación, el primer responsable de la nación, impulsa y es el primer promotor de parto humanizado. Parto humanizado busca el acompañamiento a la mujer en ese proceso de la gestación, el parto, el nacimiento, el posparto, la lactancia materna, la crianza responsable y amorosa. Ese proceso que nos convoca a todos y a todas. El índice de cesárea era del 52%. Para el 2017 habían 500.000 nacidos vivos al año, un poco más. Si nosotros decimos que es el 52%, estamos hablando, Olga, de más de 250.000 cesáreas al año, más de 250.000 cuerpos intervenidos, más de 250.000 horas de quirófano, porque cada cesárea es cercana a 1 hora. La Organización Mundial de la Salud establece como uno de los lineamientos más importantes la reducción del intervencionismo médico, pero además recomienda que ese índice de cesárea no puede ser superior al 13%, porque habla de cesáreas innecesarias. Así que hoy, ya 3 años después, y conocí esta cifra por parte del ministro de Salud, doctor Carlos Alvarado, nos dice que ya está rondando el 24%, una reducción de más del 50%. O sea, que vamos ya a la normalidad y a los estándares internacionales, porque en Europa ciertamente lo último que se hace es recurrir a la cirugía, a la intervención en el caso del nosotros parto. hablamos de la cesárea necesaria y Claro. también puede ser humanizada. Y la cesárea innecesaria, que ocupa de manera innecesaria un quirófano, pero interviene innecesariamente un cuerpo por razones, en la mayoría de los casos, mercantiles. Y en otros casos, por lo que tú llamas la premura. Para eso están las promotoras comunales de parto humanizado. Su rol fundamental no es solo acompañar en el proceso de esta gestación, para que haya identificación temprana del alto riesgo obstétrico, para que haya acompañamiento a una gestación feliz, deseada, segura. Y para eso todos los tutoriales que tenemos sobre ejercicio, sobre visualizaciones, herramientas, para que ese proceso sea efectivamente amoroso y sea saludable. Pero en concreto, es que nosotros también comprendamos que la promotora es una educadora popular en la comunidad, que hace un ejercicio de educación popular convocando a la familia a incorporarse, a comprender lo que ocurre en el cuerpo de la mujer y en las necesidades concretas de esa mujer gestante. Estos proyectos que se hicieron vida y que ahora han tenido tan buenos resultados con las cifras que tú acabas de mencionar, la reducción de las cesáreas, más otras cantidades de cifras que seguramente tú manejas en relación a la mejor calidad de vida y el mejor esquema de cuidado amoroso. Ahí te interrumpo rapidito. Por ejemplo, el crear maternidades de bajo riesgo obstétrico en el primer nivel de atención. Eso garantiza más partos y nacimientos vaginales, y no solo fisiológicos, naturales, sino también más amorosos, con posibilidades de acompañamiento mejor que en un hospital de tipo 4, que debemos reducirlo a los altos riesgos obstétricos. Así es. Nosotros tenemos que irnos a un corte, doctora Villegas, y nos vemos en el próximo segmento en La Balanza y continuamos hablando ya de los retos que tenemos en la Asamblea Nacional.
Nuevamente en la balanza con nuestra invitada, la doctora Asia Villegas. Vamos a aprovechar el tiempo porque hay tanto que hablar contigo. Ahí veíamos en el video uno de los ejemplos de las juramentaciones múltiples que hubo en diferentes estados simultáneas de las mujeres que van a la Asamblea Nacional a rescatar un espacio de debate político tan importante que significó tanto para el avance de los derechos de la mujer. Esta ley se discutió y se aprobó en la Asamblea Nacional, pero no en la que pasó de los 5 años. En los 5 años pasados, la Asamblea Nacional fue la plataforma para el más criminal bloqueo que afecta, sobre todo, y yo creo que tú nos expliques por qué a la mujer venezolana nos afectó la desaparición de los productos del 2015, las colas, toda la guerra económica que se inició, el golpe de la moneda del 2015, claro. Pero ahora el bloqueo está directamente enfocado a la mujer, igual que las guerras psicológicas que se han dado, las operaciones psicológicas como aquella, seguramente tú recuerdas, que yo siempre menciono porque me impactó, que era decirle a la gente que estaban secuestrando a los niños y era mentira. Y aquella campaña de con mis hijos no te metas. Con mis hijos, exactamente. Sí. Yo quiero en esta oportunidad centrarnos contigo como candidata a la lista nacional, que además una gran responsabilidad rescatar de 5 años. Yo desde allí y que afecta y seguramente seguirá afectando, y lo que tenemos que hacer es tratar de minimizar la afectación del bloqueo en la familia, en nuestros niños, en nuestras mujeres. Te dejo la palabra. Efectivamente, vamos a la Asamblea Nacional a su rescate, pero lo primero no solo es llevar al cuadro de Bolívar y Chávez, nuestros referentes éticos, políticos de nuestra historia, vaya osadía que cometieron, sino además vamos a ir a denunciar lo que fue un antro para el robo soez y vulgar de nuestro patrimonio, para la venta de circo, monómeros y por supuesto, inclusive hasta hace poco, la posibilidad de perder parte de las reservas internacionales. Eso se fragó desde allí. Y eso no lo podemos olvidar, y eso hay que rechazarlo y denunciarlo. Pero además no aprobaron un solo presupuesto, Olga, para la salud o dirigido a crear condiciones de vida para el desarrollo de mejores servicios públicos, por ejemplo. Eso es importante. Eso es importantísimo. Y eso hay que decirlo y reiterarlo de manera permanente. Pero sí se dieron condiciones para que ese robo, ese secuestro de nuestro patrimonio se diera bajo cierta legalidad. Eso es la primera cosa, denunciar, rechazar, cuestionar lo que fue la práctica durante estos 5 años de traición a la patria. Luego vamos al rescate de la Asamblea por esa agenda legislativa que tú bien mencionabas, que permite avanzar en el desarrollo social del país, de la nación, de la patria que queremos, de esa sociedad socialista y feminista, de esa sociedad de iguales que soñamos y que tanto insomnio le ha dado a muchas mujeres. Esa necesidad de empezar, por ejemplo, con el tema de la reforma de la ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que amplíe por supuesto, que amplíe su margen, su marco, que tiene que ver con que la ruta hacia la justicia de género se consolide, que supere las brechas sobre el tema de la impunidad, sobre el tema de generar una consolidación de la justicia de género, sobre todo en el rol, por ejemplo, de las defensoras comunales en el proceso judicial y extrajudicial, el tema de la responsabilidad de los funcionarios y funcionarias en los órganos receptores de denuncia. Vamos a recordar, porque uno habla como si todos manejáramos la información, pero hay que recordar que después de la Constitución y el desarrollo de la ley orgánica para una vida libre de violencia, desde la Asamblea Nacional se creó la institucionalidad para que hubiese una jurisdicción, es decir, tribunales
104 que tribunales acudieron. de justicia de género, 74 fiscalías especiales. Así es. Y en el 2014, con la incorporación del femicidio como una de las formas de violencia, en el 2016 se crea la Fiscalía Especial para el Femicidio. Entonces, tenemos una institucionalidad nacida de este texto, Pero que tiene que ser mejorada. pero que debe ser ampliada y además incorporar nuevas formas de violencia que no las vimos en el 2014. Violencia económica, entre por la guerra otras, económica. la informática, etcétera, etcétera. Entonces, eso es uno de los temas. Y lo otro, por supuesto, todo el sistema de misiones y grandes misiones que nos permitió superar la pobreza extrema y que permitió romper con la feminización de la pobreza como uno de los fenómenos heredados de la Cuarta República, es parte de los grandes desafíos. Construir la paz, Olga, construir la paz para avanzar en la sociedad iguales que queremos. Entonces, vamos al rescate de esa agenda. Y luego, dos cosas importantes. Uno es consolidar la unión nacional, la unión de patriotas. Y la cuarta cosa, por supuesto, transformar lo que hay que transformar, cambiar lo que hay que cambiar para avanzar sobre todo en el plan de la patria, que es nuestra carta de navegación, que nos muestra ese horizonte de esa sociedad de iguales que tanto soñamos y por la que tanto apostamos, el reconocimiento de la heroicidad de la mujer venezolana como vanguardia de este proceso de transformación. Y por eso es que las políticas imperiales, las políticas lacayas, estuvieron dirigidas a dos cosas fundamentales: desmoralizar a la mujer venezolana y desmovilizarla, en el reconocimiento que ella es la principal protagonista de este proceso revolucionario. Por eso es que el objetivo de esta guerra es precisamente la mujer, porque la forma de romper o digamos de resquebrajar la revolución es desmovilizando a la mujer, y lograron todo lo contrario, porque hoy te tenemos a ti, por ejemplo, y a muchísimas candidatas. Pero no solamente a mí o en lo particular, creo que todo ese mundo de mujeres, claro. jefas de calle, promotoras comunales de parto humanizado, defensoras comunales de los derechos de las mujeres, nuestras productoras de la red de usuarias del Banco de la Mujer, o las productoras del programa Soy Mujer, o las productoras de La Mujer Conoquera, y disímiles formas de organización donde la mujer es bandera. Así. No, yo te mencionaba a ti porque además has estado vinculada a todas estas organizaciones y las conoces, o sea, sabes exactamente cómo vincularlo para el parlamentarismo de calle que viene, para toda la participación de la mujer dentro de la Asamblea Nacional, un compromiso no solamente de los candidatos electos, sino de las organizaciones que van a ir a hacer vida nuevamente a la Asamblea Nacional, como siempre se hizo antes de que fuera secuestrada para fines criminales la Asamblea Nacional. Ahora va a estar en manos, hay muchas mujeres candidatas, no solamente por el tema de paridad, no solamente por el tema de cumplir con esto, sino porque es que es verdad, hay muchas lideresas dentro de la revolución. Pero para una mejor democracia, Olga. Claro. Eso nos hace una mejor democracia. Además que es pensar la defensa de la Guyana Esequiba desde el pensamiento de la mujer, la economía, es pensar la economía con del perspectiva de pensamiento, género. exacto, desde la perspectiva de la mujer, es pensar los grandes problemas nacionales e internacionales desde la perspectiva de la mujer, de la familia, del débil, yo te pongo un ejemplo, del vulnerable. Uno de los temas más duros, escabrosos de toda sociedad es el tema penitenciario. Y mira cómo ha sido nuestra ministra Iris Valera un ejemplo de gestión pública con perspectiva de género, un ejemplo de gestión pública desde la visión de una mujer que asume uno de los retos, uno de los desafíos más importantes, que es el tema penitenciario. No solamente en el tema penitenciario, una de las cosas que yo destaco mucho de la ministra Iris Varela, hoy candidata también a lista nacional, es que ella integró también a la familia en ese proceso del privado o la privada libertad. Del privado, ese proceso, bueno, de cumplir con unas normativas que también hay que revisar. El sistema penal venezolano criminaliza la pobreza y criminaliza a la mujer. Hay que revisarlo, y esa es una tarea que no una de puede las tareas de la Asamblea en la Asamblea Nacional, y pues se tienen que llevar también adelante junto a todos los que llevemos propuestas o llevemos nuestras preocupaciones, pero el sistema penal ya está bueno de que aparte del ser humano, hablo del sistema penal histórico, no de los intentos que se han hecho para mejorarlo. No, estamos hablando de cómo se concibe en el Código Penal. Hay otros temas, Olga, por ejemplo,
todo lo que fue la teoría económica de Nora Castañeda sobre el presupuesto con perspectiva de género. Eso hay que reimpulsarlo nuevamente, eso es otra de las tareas en el pendiente. Y te decía yo que no era solo el reconocimiento, por ejemplo, en ese 88 constitucional de que el trabajo doméstico es trabajo y eso tiene un impacto en las políticas públicas hacia la mujer, sino en el 76, cómo ampliamos el 76 y por supuesto todos los artículos que tienen que ver con la cultura en términos de la necesidad de la ruptura del machismo y del patriarcado en ese proceso de nuevas formas culturales de relacionamiento y de y mayor del respeto a la protección mujer. a la familia. También, eso es Porque otro de eso los es elementos. importante, yo creo que es uno de los temas que estoy segura que van a trabajar desde la mayoría parlamentaria que vamos Y a sobre lograr todo allí en y, e medio de la invitamos pandemia. a los demás que van a quedar electos bueno, a participar aquí y lograr construir de verdad un modelo de patria común para Y todos, sobre sobre todo todo en que la esta mujer sea el coyuntura, centro. Olga, en esta coyuntura donde la primera pandemia de este siglo del coronavirus hace del hogar asiento de las políticas públicas. Políticas públicas para la salud, políticas públicas para la educación, para el trabajo, para la recreación y es la oportunidad histórica para cambiar también las relaciones de poder en ese hogar igualitario, paritario que soñamos. Vamos a aprovechar este momento histórico, nos tenemos que despedir de nuestra candidata a lista nacional, la doctora Asia Villegas, que además, bueno, querida hermana, no amiga, hermana y una gran luchadora, un gran ejemplo de lo que somos las mujeres en la vanguardia histórica y en la vanguardia, obviamente, revolucionaria, porque la revolución es la única que hace historia. Nos vamos, nos despedimos, doctora Asia. Un segundo. Sumamente agradecida, convocando a la tarea que tenemos el 6 de diciembre. Esta tarea del 6 de diciembre significa estos 61 días que nos queda en promover la organización, la participación, consolidar nuestra agenda histórica de lucha y sobre todo convocar a todos y a cada uno a esta tarea del 6 de diciembre que nos llama a la patria, que nos llama al rescate de la Asamblea Nacional como el espacio del diálogo político y el espacio para construir paz. Paz para el desarrollo social, paz para una nueva economía social que nos iguale y que también rescate las condiciones de vida materiales que deben ser gratificantes para la cotidianidad, para la vida misma, para todos y para todas. Gracias. Nos vamos, continuamos en nuestro próximo programa En la Balanza, también tratando temas en esta carrera al 6 de diciembre, a la victoria electoral. Las mujeres estamos en la vanguardia. Muchísimas gracias y feliz tarde.